Hola a todos, estamos una vez más aquí reunidos en esta ocasión para meditar en unos versículos de la palabra de Dios. Así que vamos a ir de una sola vez ya, no le vamos a dar tanta vuelta al asunto, pero antes de leer quiero decirles que el tema que traigo en esta hora es traté de sufrirlo, pero no pude. Así sí le he puesto al tema de este día, traté de sufrirlo, pero no pude. Ya se va a dar cuenta por qué traté de sufrirlo y no pude. Entonces vamos a leer la palabra de Dios para basar este tema y lo vamos a hacer en el libro del profeta Jeremías, el capítulo número 20, versículos 7 en adelante. Jeremías, capítulo 20, versículo 7 en adelante es lo que vamos a leer y la palabra del Señor dice en esta ocasión: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido entre mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis enemigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Que Fíjese que estos versículos son muy interesantes, pero también denotan que el que está hablando allí, nada más y nada menos, quiero decirlo también, es el profeta Jeremías, pero vemos que está hablando o empieza como a hablar como una queja por lo que él tenía que hacer. O sea, si tú te diste cuenta cuando comenzamos la lectura, primero Jeremías dice que él fue seducido por el Señor. Él fue seducido, dice, y fue el Señor más fuerte que él para cumplir la misión de que el Señor quería que el profeta hiciera. Pero me llama la atención de que no solo el profeta se queda con las palabras, Señor, tú me sedujiste, tú fuiste más fuerte que yo, y por eso es que yo hice y dije lo que dije. O sea, parece como que el profeta se está quejando. El profeta, lo que pasa es de que, como nosotros sabemos, todos los que ya hemos leído el libro de Jeremías, sabemos de que Jeremías fue el último de los profetas que Dios envía para advertir al pueblo acerca de la maldad que ellos estaban cometiendo. Pero no solo el Señor manda a Jeremías a advertir al pueblo, sino que también el Señor le dice a Jeremías, mira, diles que viene la cautividad y que son pecadores. Por ejemplo, hay versículos en el libro de Jeremías, por ejemplo, en el capítulo número 9, el Señor les dice al pueblo de Israel, me han desconocido. Usa las palabras del Señor. Otras palabras que usa el Señor es, no quisieron conocerme. O sea, si nosotros nos remontamos a la historia del pueblo de Israel, vamos a ver de que fue tan tremenda la influencia, vamos a decir, fueron tan poderosos los hechos que Dios le demostró a su pueblo y esa era razón para que el pueblo no se desviara. Por ejemplo, cuando el Señor los liberta de la cautividad en Egipto, vemos como el Señor con mano poderosa, dice la palabra del Señor, que el Señor los liberó, el Señor destruyó a sus enemigos y el Señor los
le quitó a esa cautividad a su pueblo en Israel. Entonces lo único que el Señor les pide luego es, miren, obedezcan, sean obedientes, vayan al desierto, adórenme ahí en el desierto, sírvame, pero lo que más quiero de ustedes, les dice el Señor, es obediencia. Más que sacrificio, es lo que yo les pido, es obediencia. Y eso es lo que quería el Señor. O sea, en otras palabras, la obediencia era lo que les iba a traer la paz, la prosperidad, los días buenos. Y si habían problemas, pero como eran obedientes al Señor, el Señor siempre iba a estar con ellos. No les iba a permitir de que sufrieran hasta extremos terribles. O sea, sí podían venir sufrimientos, pero el Señor siempre se iba a acordar de ellos. Pero fíjense que Israel, en vez de obedecer al Señor, en vez de hacerle caso al Señor, hicieron todo lo contrario. Cuando le preguntaban por el Señor, ellos decían, ¿quién es ese Señor? Y los primeros capítulos de Jeremías nos revelan cómo estaba el pueblo antes de que la cautividad, que iban a ser 70 años en un país desconocido que se llamaba Babilonia, venía. Fíjese, ese era el resultado del castigo. Por eso dice la palabra misma del Señor que la paga del pecado es la muerte. Entonces el Señor quería a su pueblo, quería que su pueblo le obedeciera, pero su pueblo hacía todo lo contrario. En vez de conocerle, en vez de amarle, en vez de adorarle, en vez de ser justos, en vez de ser verdaderamente hijos de Dios, hacían todo lo contrario. Hacían cosas para que las demás naciones hablaran y en contra de Dios. Y fíjese, y viene el profeta Jeremías y empieza a predicar y les empieza a exhortar y les empieza a decir, miren, el juicio viene, la cautividad viene, porque ustedes son malos, porque ustedes son pecadores, porque ustedes han dejado de obedecer al Señor, tratan mal a la viuda, tratan mal al extranjero, cometen extorsiones, robos, violaciones, les dice Jeremías. Y por eso el Señor les trae un castigo. Y sobre todo, les dice Jeremías en otro capítulo, se han apartado del Señor y se han ido en pos de otros dioses. Y le han sacrificado dioses y han hecho libaciones y han hecho cuantas cosas para ofender y enojar al Señor. Entonces, lo que Jeremías le decía no era nada bueno. Pero, ¿por qué Jeremías comunicaba esas cosas tan horribles que el pueblo no quería escuchar? Porque el pueblo lo que quería es escuchar de que eran bendecidos, de que eran el pueblo, que eran la nación. Quizás algunas personas del pueblo de Israel se acordaban de cómo Dios los había liberado, de cómo Dios les había dado los reyes, tenían un hermoso templo. Entonces ellos se sentían seguros. Pero sus acciones hacían todo lo contrario. Y el profeta les decía, miren, viene la cautividad y va a durar 70 años y va a pasar muchas cosas terribles. Fíjense que Jeremías comienza con 17 años a cumplir la obra que el Señor le había encomendado. 17 años, un joven de 17 años, que para ese tiempo ya la etapa de la juventud no era diferente a la como es ahora, pero imagínense, un joven de 17 años llevando un mensaje tremendo a una nación que sencillamente estaba con sus ojos vendados y sus oídos tapados para no oír la verdad de su verdadera condición. Entonces, si nosotros vemos lo que dice Jeremías, en el versículo número 7 dice, me sedujiste, oh Señor, me sedujiste y me dejé seducir. O sea, Jeremías, cuando escuchó la voz dulce del Señor, él se dejó seducir, hermano. Se dejó seducir, dice, a tal punto que dice Jeremías en el versículo número 7, más fuerte que yo fuiste y me venciste. Es que cuando Dios habla, el ser humano no tiene para dónde hacerse. Cuando el ser humano es expuesto a la voz de Dios, como esa voz es tan tremenda, esa voz lleva y penetra hasta lo más profundo del alma y del corazón. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz
que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso fue lo que le pasó a Jeremías. La palabra de Dios le penetró tanto de que él no pudo resistirse a hacer lo que Dios le pedía, y sigue diciendo. Dice, más fuerte que fuiste que yo y me venciste, dice, o sea, tuvo que vencerse, no pudo hacerse para otro lado. Entonces, cuando alguien es vencido, entonces tiene que someterse al vencedor. Y amigos y hermanos, nosotros cuando oímos la palabra de Dios, no nos queda más que vencernos, sentirnos vencidos, sentirnos confrontados, nos sentimos confrontados. Y nos pasa lo que dice Jeremías, lo que sigue diciendo, fue vencido, dice Jeremías. Pero cada día fue escarnecido. ¿Por qué fue escarnecido? Por lo que yo les decía. Él sentía el llamado de Dios, sentía que Dios lo había llamado a cumplir una misión, que él tuvo que decirles, miren, ustedes no son el verdadero pueblo de Dios porque se han apartado de Dios, son pecadores. Pero habían otras personas en medio del pueblo que les estaban diciendo o les estaban llevando un mensaje diferente al pueblo, y las otras personas decían, no, viene la prosperidad, tengan casa, compren todo lo que tengan, porque Dios está bien, Dios está, les ama tanto, Dios ama al pecador, dice, no importa la condición, Dios ama al pecador, no importa. Pero el mensaje de Jeremías no era así. El mensaje de Jeremías decía, miren, Dios está enojado. Dios está a punto de castigarlos por su error. Y eso no les parecía. Entonces la gente, cuando empezaba a oír ese grito de Jeremías, fíjense lo que dice, versículo número 8. Cuantas veces hablo y doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. El profeta Jeremías no podía decir, miren, ustedes son bendecidos, son prosperados, tienen victoria. Y el profeta mismo, a través del fuego que había en su corazón, de la palabra que había sido, con la que había sido lleno, entonces él veía la situación de una manera diferente y le decía, y veía la verdadera condición del pueblo, y eso le llevaba a que decirle, miren, aquí hay violencia, aquí hay destrucción en medio de ustedes. Pero la gente parecía como que esas palabras de Jeremías eran como una bofetada, hermano. Y dice el versículo 9, el versículo 8, perdón, dice, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta. Fíjese que a los hijos de Dios, por hablar la palabra de Dios, muchas veces no nos van a querer. A los hijos de Dios, como nosotros, hemos sido seducidos, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Nosotros queremos decir la verdad, porque esa es lo que el Señor quiere que digamos. El Señor no quiere que digamos o que adulemos a las personas con palabras bonitas, pero su condición es totalmente diferente. Nosotros creemos, el Señor quiere confrontarnos con la palabra. ¿Y qué pasa con aquellos que muchas veces predicamos la palabra? Muchas veces no le caemos bien a las personas, porque la gente dice, porque solo de Dios me habla, solo la palabra de Dios me habla, ya me aburre, ya me cansa, solo para señalarme sirven. Me están diciendo que soy pecador, pero yo hago buenas obras, dice la gente. ¿Y cómo es posible que esta persona me diga que yo soy pecador, que no soy hijo de Dios, y yo soy una persona buena, por ejemplo? Y las personas no quieren ese mensaje de confrontación que dice Jeremías, que cuando él escuchó el mensaje fue seducido y se dejó seducir, y ese mensaje que él recibió fue más fuerte que él, hasta tal punto de que cuando él comenzó a decir ese mismo mensaje que él recibió, las demás personas no lo recibieron, porque las demás personas no quieren ser confrontadas con su verdadera realidad. Las demás personas quieren que se les adule. Las demás personas quieren que se les hable de un Dios que es todo amor, que le deja pasar cualquier cosa a quien sea, vive como sea. Vive tú como seas porque Dios te ama y Él ama al pecador. Eso es lo que quiere escuchar la gente. Pero la realidad es otra de las personas, y la gente no quiere a aquellos que les digan la verdad. Y fíjense lo que pasó, versículo 9.
como Jeremías se sentía que nadie respondía a su llamado, que nadie quería ese mensaje. El profeta Jeremías empezó a sentir triste, a pesar de que él sentía ese mensaje, ese llamado para decir la verdad a las personas, todo el rechazo, todo lo que había, todo lo que la demás gente decía, iba haciendo un efecto diferente en la vida del profeta. Y eso es lo que pasa en la vida de todos aquellos que comparten la palabra. Muchos se preparan, muchos estudian la palabra de Dios y la comunican. Por ejemplo, en las redes sociales, las personas ponen mensajes y se espera de que la gente se volque a darle like, a dar un me gusta, pero pasa todo lo contrario. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. La gente no quiere que alguien les diga la verdad. La gente no quiere que las personas, mucho menos les predique la verdad y que les confronte su verdadera condición de vida. Y cuando pasa eso, y cuando alguien es así, lo que hace es señalar a aquel mensajero. Lo que hace es señalar y criticar y decir, miren, este es pecador. ¿Cómo este pecador me va a decir las cosas? Y dice aquí Jeremías de que de él decían, miren, que la palabra, el mensaje le servía como afrenta a su vida. Versículo 9 dice entonces, se sentía afrentado, se sentía triste porque su mensaje no llegaba. Vea lo que dice el versículo 9. Por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Obviamente que el profeta Jeremías estaba pasando una situación terrible. Y por eso llega hasta el punto de decir, miren, ya nadie me escucha, nadie quiere el mensaje que yo les estoy dando. Entonces, mejor ya no voy a seguir, aquí voy a dejar todo. Voy a dejar todo y no puedo más, porque la gente no quiere escucharme, no me apoya, no aceptan el mensaje y ese mensaje no ha venido de parte mía, sino que de Dios. Hermano, quizás hay muchos predicadores, muchos hermanos, muchos líderes, muchos cristianos que están en esa misma condición. Yo les voy a decir la palabra que dijo Jesús, dice que dijo Jesús mismo, nadie es profeta en su propia tierra. Yo les quiero dar una mala noticia a todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. Muchas veces ni nuestra propia familia nos va a apoyar en esto de comunicar la palabra de Dios. Muchas veces ni la esposa nos apoya. Muchas veces ni los hijos nos apoyan. ¿Pero por qué es? ¿Por qué es? Porque no quieren, la gente no quiere el mensaje que el Señor pone en nuestra vida, sino que la gente lo que quiere es escuchar otras cosas. Y fíjese lo que pasó aquí. Jeremías estaba hablando, estaba haciendo lo que el Señor le pide que haga, y habían opositores, los mismos religiosos se le habían opuesto. Ahí antes, al inicio del capítulo 20, se menciona a un sacerdote, Pasur. Fíjese, Pasur, el sacerdote Pasur viene y afrenta a Jeremías y lo confronta y hace que la gente casi haga algo en contra de Jeremías. Pero eso nos quiere decir de que no, por decir la verdad, no nos van a querer. Y Jeremías dice, yo como ya veo que nadie quiere lo que yo tengo, mejor me voy a callar. Pero fíjese lo que sigue diciendo en el versículo 9. Jeremías dice, ya no voy a hablar, ya no voy a predicar, ya no voy a llevar ese mensaje. Porque los que estaban en Israel no querían el mensaje de Jeremías. Entonces Jeremías toma la decisión y dice, Señor, es cierto, tú me sedujiste, yo me dejé vencer, pero quizás no era lo que yo tenía que hacer, entonces voy a dejar de hacerlo. Y dice Jeremías, ya no voy a hablar del Señor, porque la gente no quiere del Señor. En estos días la gente no quiere del Señor. En estos días la gente quiere que haya paz, que haya prosperidad, pero la gente busca la paz y la prosperidad a través de otros elementos. Y no quieren la paz y la prosperidad que el Señor da verdaderamente. Y es una paz que no se acaba, que aunque hayan dificultades, la paz de Cristo reina en nuestra vida. La prosperidad de Cristo viene a nuestra vida. Y dice el profeta, yo ya no voy a hablar, ya no les voy a decir que son pecadores, voy a cambiar mi mensaje quizás,
o me voy a quedar callado. Yo me acuerdo del profeta Elías, acuérdense, el profeta Elías un día le dijo, Señor, solo yo he quedado, ya no hay quien te tema. Y el profeta Elías estaba en una cueva escondido, temeroso, porque el rey y la reina lo querían matar, porque él estaba diciéndoles la verdad. Eso quiere decir, como yo les decía, nadie va a querer o nadie quiere que se le diga la verdad. Fíjese, eso es lo que le está pasando a Jeremías. Pero fíjese, todos aquellos que han sido seducidos por el Señor y que han sido vencidos por la palabra del Señor y que saben y que tienen en su interior ese compromiso. Fíjense lo que le pasa a este hombre, a Jeremías. Recordémonos que el profeta Jeremías se dice que, sí, que tiene un apodo, y el apodo de Jeremías es el profeta llorón. Pero no era porque era para quejarse, sino que porque lloraba al ver la condición. Aquellos que tienen un llamado del Señor, ellos lloran al ver la condición del ser humano y al ver su propia condición. Pero se regocijan al ver la obra que el Señor puede hacer en cada vida. Y fíjense, Jeremías le dice al Señor, Señor, yo ya no voy a seguir. Y sigue diciendo, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Jeremías dice, ya no me voy a acordar de ti, ya no voy a hablar del Señor, ya no voy a decir esas palabras tan fuertes que el Señor pone en mí, ya no. Pero había algo en su corazón, hermanos, amigos, algo en su corazón que no lo dejaba quieto. Había algo en su corazón que le decía, no te calles, Jeremías, sigue, no te calles. Y eso es la voz del Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque todo aquel que ha sido vencido, que ha sido seducido por el Señor, no puede estar lejos del Señor por mucho tiempo, porque hay un fuego. Y dice Jeremías que dentro de él había ese fuego, esa llama que ardía. Y dice Jeremías, traté de resistirlo, pero no pude. Hermano, amigo, que te has callado, yo te tengo que decir esto: tú no vas a poder estar sin hablar del Señor. Si tú te has callado porque has recibido la crítica, porque tienes miedo del que dirán de las personas. Si imagínate al Juan el Bautista. Juan el Bautista le decía la verdad al propio rey Herodes y a su esposa, a esa mujer tan mala que tenía ese hombre, y ese hombre tan malo, pecador. ¿Y cuál fue el resultado? Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no se cayó, y Juan el Bautista siguió hablando. Y Elías, luego de estarse quejando, dice que oyó la voz del Señor otra vez y dice, Jeremías, no eres solo tú, hay 400 hombres más piadosos ahí esperándote. Y Elías toma fuerza, y lo mismo pasa con Jeremías. Y dice que él trató de callarse, pero no pudo. Tú no puedes callarte para siempre de decir la verdad, de hablar la palabra de Dios. Tú no puedes callarte, aunque todo mundo te desprecie, tú sigue predicando. Aunque todo mundo te señale, te diga que eres loco, que ya aburres, que solo la palabra de Dios. ¿Y qué más podemos hablar si eso es lo que nos tiene seducidos? Si eso es lo que nos ha vencido y nos ha dado una nueva vida. Vea lo que dice el versículo 10. He oído, decía Jeremías, que muchos murmuran terror por todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos esperaban que claudicara. Decían mis enemigos, quizás se engañe. Prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. La gente está esperando que tú te calles. La gente está esperando verte derrotado. Pero di lo que y piensa en lo que dice el profeta Malaquías. No te alegres del que ha caído. No te alegres del caído. Hermano, amigo, tú no te puedes callar. Tú no te puedes callar, aunque todo mundo te critique, aunque todo mundo hable de ti por ser fiel a Dios, por hablar fielmente la palabra de Dios, por decir la verdad. Mire, es mejor herir a las personas con la verdad. Es mejor herir a las personas con la verdad y no permitir que esas personas se vayan al infierno eterno. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Jeremías decía, miren, mis amigos dicen, tal vez vamos a
a ver que se ha engañado con el mensaje que nos ha traído, porque el mensaje dice que viene la cautividad, tal vez es mentira, tal vez decía Jeremías, pero vea lo que dice el versículo número 11, las palabras de Jeremías, dice, mas el Señor está conmigo como un poderoso guerrero, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidado. Por eso el apóstol Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuérdese, el apóstol Pablo lo que sufrió por hablar el evangelio. Y mire, y muchos de nosotros no hemos sufrido nada. Muchos de nosotros quizás un escarnio nos han hecho, han hablado mal, han dicho una mala, nos han difamado, y eso es lo que nos tiene triste, nos tiene desconsolado, queriendo tirar la toalla, como se dice. Pero hermano, amigo, Dios, si Dios te ha, si Dios te ha seducido, si Dios te ha vencido, si Dios te ha enviado, mire, Él es el poderoso guerrero que te dará la victoria. Si la palabra de Dios viene de parte de ti, no importa lo que diga la demás gente, tú comunica la palabra, di la palabra, porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros los creyentes hagamos, que demos lo que Él nos ha dado. Dice la palabra voy a leer un versículo aquí en Isaías 41:10. Si tú estás vencido por el chambre, por el señalamiento de las demás personas, porque las demás personas no te quieren, dice el Señor, Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, dice Isaías, te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. En otras palabras, lo que decía el profeta Jeremías, Él es el poderoso guerrero que peleará por nosotros. Él es el poderoso guerrero que hará revelar su verdad. Por eso dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Si Dios te ha dicho que digas algo, entonces lo que viene de parte de Dios se va a cumplir. Y todos aquellos que te critican y todos aquellos que te señalan por hablar la palabra de Dios van a ver que Dios está contigo. Así que si tú te has callado de hablar la palabra de Dios en esta mañana, en esta hora, en esta tarde, a la hora que tú escuches esto, el mensaje es: sigue adelante porque Dios está contigo, no te calles. Si Dios te ha seducido, si Dios te ha vencido, si Dios te ha dado una misión, y a todos los cristianos y a todos los creyentes nos ha dado la misión de ir y predicar el evangelio. No importa si te critican porque en tu Facebook solo pones la palabra de Dios. No importa si cuando hablas solo hablas la palabra de Dios. No importa si tu vida está tan apegada a la palabra de Dios que solo reflejas la palabra de Dios. No importa. Tú sigue adelante. Tú no veas la crítica. Tú no veas los señalamientos de los demás. Si todos te dejan, recuerda, Dios está contigo y te dice: no temas, yo te ayudo. Dice el libro de Isaías: yo te ayudo, yo te sostengo y yo te defiendo, yo te doy poder con mi mano victoriosa. Ese es el mensaje. Si tú te has callado de hablar la palabra de Dios, síguelo, sigue intentando, aunque sean 2 personas que te den like, aunque sea poquita gente la que esté a favor de ti, aunque los líderes de tu iglesia no te feliciten, no te digan que haces las cosas bien. Tú no sirves para agradar al hombre, sino que sirves para agradar a Dios. Tú no estás en una obra humana, sino que estás en una obra divina. Y el dueño de esta obra se llama nuestro Señor. Se llama Jehová de los ejércitos, nuestro poderoso guerrero. Así que tú sigue adelante. En esta hora yo quiero que ahí donde tú estás, si tú estás en la misma condición del profeta Jeremías, quizás estás ahí agazapado, asolapado, estás escondido en una cueva porque las demás personas te critican por hablar la palabra de Dios. En esta hora vamos a orar y a pedirles que el Señor nos dé su fuerza y nos dé su espíritu para seguir adelante con lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer. Así que yo te invito a que ores conmigo ahí donde tú estás. Y si tú quieres reconciliarte con Dios, si es el pecado
el que te ha hecho de que dejes de predicar la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que abogado tenemos a Jesucristo. En Jesucristo, entonces ahora podemos pedirle perdón al Señor y llegar juntos ante su altar. Oremos al Señor ahí donde tú estás. Ora tú al Señor. Confiesa tú tus pecados, tus propios pecados, confiésalos tú al Señor. Tu vida, ponla tú en las manos del Señor. No esperes que oremos por ti, sino que ora tú. Ahí donde tú estás, si el Señor te ha seducido, si el Señor te ha vencido, el llamado es del Señor. Y el llamado del Señor es irrevocable. Entonces, si el llamado del Señor es irrevocable, seguramente el Señor te dará los elementos y todo lo que necesites para seguir adelante. Oremos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias esta oportunidad por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Padre, tú sabes que en este mundo tenemos muchas aflicciones, Señor. Tú sabes, Señor, de que estamos en este mundo donde no quiere nada de ti, donde la gente no quiere escuchar nada de ti, Señor. Pero ahora, Señor, nosotros estamos conscientes de que hemos tratado de sufrir y de no seguir, Señor, de no seguir hablando de ti, Padre. Pero hemos comprendido que no podemos estar, Señor, sin hablar de ti. Ahora, Padre, a todos estos hermanos y hermanas que se han alejado de su verdadera misión, de su privilegio, Señor, que tú les has dado. Te pedimos, Padre, que no vean su privilegio y su misión como una carga, como algo que les trae escarnio a su vida solamente, sino que vean, Señor, una preciosa oportunidad para hablar de ti, Padre. Danos fuerza, danos aliento. Bendice, Señor, a todos aquellos que comparten tu palabra. Señor, que sean sus palabras como un rayo, como un estruendo, Señor, que conmuevan las vidas y los corazones. Y te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que oyen, Señor, los mensajes que tú pones en nuestras vidas. Abre los oídos, ábreles el corazón y que las palabras, Señor, que tú tienes para su vida, Señor, puedan hacer esa obra, Señor, que puede hacer por cada uno. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a todos aquellos que hablan tu palabra, Señor, que hacen esa comisión, Señor, que tú les has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios te bendiga.